El pasado 14 de mayo, la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, junto con representantes del sector socioproductivo, hicieron una propuesta a la Casa Presidencial donde incluía una serie de 14 iniciativas para llevarle recursos a la Caja Costarricense de Seguro Social. Me encuentro en esta oportunidad con el padre Edwin Aguilis Milla, un apellido bastante particular. Don Edwin, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Hemos querido conocer la posición de usted como representante de Cáritas de Costa Rica, una organización internacional que tiene contacto con las poblaciones más vulnerables del mundo. Si tuviéramos que resumir esas 14 propuestas, ¿podría usted explicarme cuáles son los ejes principales de las propuestas, padre? Sí, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con usted y también con el público que nos está escuchando. Entre las propuestas, se surgieron, la verdad recopilamos cientos de propuestas, pero se llegó a hacer un resumen de 55 propuestas. Entre esas 55 propuestas estaban las relativas a la Caja del Seguro Social y a esta situación que acabo de mencionar y a la que había que responder. Entonces surgen mesas de trabajo. Una mesa de trabajo es la mesa de seguridad social. En esa mesa entonces se constituye con personas expertas en el tema de seguridad social, personas que han laborado, que han tenido un rol relevante en la institucionalidad de la Caja del Seguro, que conocen su situación financiera, su estructura financiera y que pueden contemplar caminos, ¿verdad?, para responder a estas situaciones que planteé inicialmente. También participa un sector muy importante que es el sector sindical. Esas 14 propuestas estarían dirigidas, ¿cómo podríamos, categorizarlas o clasificarlas para que la gente, los trabajadores que nos están viendo, tengan la tranquilidad de que son propuestas que no van a venir a imponer nuevas cargas al empleado tanto privado como del sector público? Sí, las propuestas están organizadas en 3 ejes, ¿verdad? Son 14 propuestas. Hay 3 medidas de protección social, hay 7 medidas excepcionales y temporales para incrementar los ingresos del Seguro Social y del IBM y 4 medidas de apoyo a patronos y trabajadores independientes, trabajadores y trabajadoras independientes. Entonces son los 3 ejes en los que se han articulado las 14 propuestas, 3, 7 y 4 respectivamente. Repito, ¿verdad?, que por estar en una situación crítica hay que pensar integralmente y el conjunto de propuestas, como se ve, son justamente integrales. Necesitamos acciones inmediatas de protección para las personas que están más golpeadas por esta crisis. En las medidas de protección social son 3, las voy a leer brevemente para contemplar esta parte, como digo, que está orientada sobre todo a proteger, ¿verdad? Proteger en esta situación tan adversa. La primera medida es incluir en las modalidades de aseguramiento del Seguro Social una modalidad temporal de cobertura por 6 meses con cargo al Estado, dirigidas a todas aquellas personas que se encuentran como beneficiarias del Plan Proteger y no cuentan con una modalidad de aseguramiento que les permita tener acceso libre y sin costo alguno a las atenciones y servicios otorgados por el Seguro Social. Entonces, esto es lo primero, debe haber una cobertura total, el principio de universalidad, ¿verdad?, que hay que seguirlo defendiendo y buscándole cauces viables. La segunda medida es constituir un fondo temporal con un porcentaje de las contribuciones del ROP que serían reorientadas a los seguros sociales de la Caja del Seguro para financiar la continuidad del aseguramiento contributivo de aquellos trabajadores que se encuentran a 12 cuotas o menos de consolidar su derecho a una pensión por vejez en el IBM, pero no tienen un empleo o capacidad económica para pagar un aseguramiento voluntario. Recordemos el contexto de lo que decíamos ahora, ¿verdad? Ahí las estimaciones del panorama laboral
son bastante críticas. Hay varios escenarios. Diríamos que de los más duros han sido los que planteó el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Que nos está hablando que al cabo de este año el desempleo podría llegar hasta un 24%. ¿Verdad? Entonces estamos hablando luego de un incremento muy grande del sector informal. Ha habido algún especialista que ha hablado de si podríamos subir del 50 hasta el 70% de informalidad laboral, ¿verdad? Entonces creo que es importante ubicar ese contexto. Y la tercera es incluir un transitorio en el artículo 26 de la Ley de Protección al Trabajador que permita el uso de los recursos acumulados en el régimen obligatorio de pensiones, el ROP, para financiar el retiro anticipado de la edad de pensión regulado en este artículo. Claro, la pregunta que se puede hacer cualquiera es, bueno, ¿y cuál es la viabilidad de todo esto, verdad? Por supuesto, ahí es donde entran entonces las otras medidas, las medidas excepcionales y temporales para incrementar los ingresos del Seguro Social y del IBM, ¿verdad? Como digo, es un planteamiento integral. Es importante recordar también que estas propuestas y estas 14 medidas específicamente que se están proponiendo son una agenda, ¿verdad? Una agenda para una discusión, ¿verdad? Entonces se le han presentado a la Comisión Bipartita Gobierno Caja del Seguro para el proceso el encargo que les hizo la Presidencia de la República de encontrar soluciones a esta gran crisis. Pero pensamos que el enfoque no tiene que ser puramente economicista o financiero, ¿verdad? Tiene que ser un enfoque en primer lugar social de acuerdo con los principios que han dado origen, diríamos que lo lleva la Caja en sus genes. Para quienes nos acaban de sintonizar, queremos indicarle que estamos entrevistando al padre Edwin Aguiluz Milla, quien es representante de Cáritas de Costa Rica y es uno de los que suscribe una propuesta que se le hizo a la Comisión Bipartita que está analizando llevarle recursos a la Caja Costarricense de Seguro Social. Todos estamos de acuerdo que la Caja necesita recursos, ya han habido varias iniciativas en las que se contempla que instituciones como el INSS pueda donarle parte de recursos, pero la pregunta que uno se hace, este fondo que se está proponiendo crear para que la gente pueda pensionarse de manera anticipada, aquellas personas que se vean afectadas por la pandemia, no aquellas que nunca cotizaron, que tienen problemas ya con la seguridad social, con su contribución. Padre, uno se pregunta, ¿de dónde va a salir esos recursos? Porque ¿cómo va a ser la Caja para poder darle una pensión a una persona que le falte un año si durante ese año no recibió la contribución que le correspondía? ¿De dónde sale ese cacao para poder hacer el chocolate en estas medidas que están haciendo ustedes proponiendo a esta comisión bipartita? Bueno, específicamente hay que tomar acciones, ¿verdad? La propuesta o las 14 propuestas tienen medidas, tienen una justificación, un impacto y acciones para su ejecución que obviamente plantean entonces la agenda, ¿verdad? Por ejemplo, específicamente en este punto, entre las acciones para la ejecución es conocer por parte de la Gerencia de Pensiones de la Caja una estimación del número y perfil de trabajadores que podrían ser sujetos a esta medida y el costo de cubrir su aseguramiento durante los meses que les faltan para jubilarse. Entonces es un estudio que hay que hacer, ¿verdad? Digamos, sería una medida inmediata. Y luego presentar un proyecto de ley para modificar temporalmente el uso de los recursos de las contribuciones de la Ley de Protección al Trabajador y la reforma reglamentaria requerida para su implementación a nivel del IBM. Por supuesto, esta agenda es una agenda que tiene que ver no solo con medidas administrativas, sino también tiene que haber un compromiso del Congreso de la República, de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y por lo tanto es un diálogo que tiene que involucrar también al sector de los diputados y diputadas de la República, ¿verdad? Porque hay medidas que son legislativas como esta que acabo de comentar. El sector empresarial ha insistido en que las propuestas que se hacen para llevarle recursos a la Caja solamente cuentan con el aporte de los empresarios. En estas propuestas que se presentaron a la Comisión Bipartita, padre,
¿hay contribución de nosotros los trabajadores? Sí, hay un conjunto de medidas, creo que habría que ver globalmente las medidas. Voy a mencionar rápidamente, ¿verdad? Ya mencioné las medidas de protección social, pero esto exige un compromiso de toda la población, ¿verdad? Y de todos los sectores. Esta crisis, por supuesto, tiene que haber las cargas no pueden ser iguales, ¿verdad? Precisamente una de las situaciones o de los datos dramáticos de nuestra realidad que ha puesto en evidencia la crisis es el tema de la desigualdad, ¿verdad? Decimos a veces que todos vamos en el mismo barco, pero no es cierto, estamos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco. Bueno, las medidas excepcionales y temporales para incrementar los ingresos del Seguro Social y del IBM. Entonces son, así resumidamente, estas 7. Trasladar por 12 meses a los seguros sociales las contribuciones de la ley 7.983. Esto supondría la presentación de un proyecto de ley. Disponer de hasta un 50% de las reservas acumuladas por la caja, producto de la ley de tabaco 9.028, y valorar un refinanciamiento de esta reserva incrementando por ley estos ingresos a un 80%. Crear una única vez una contribución solidaria en la línea de lo que usted me preguntaba, calculada sobre los montos acumulados en el Fondo de Capitalización Laboral que se entregarían en abril del 2021. Crear una única vez una contribución solidaria financiada con las reservas técnicas del INSS a favor del seguro de salud de la Caja del Seguro Social. Registrar, facturar y cobrar al Estado los gastos e inversiones incurridas por la Caja para la atención de la pandemia de la COVID-19 y suscribir, penúltima, un convenio de pago con el Ministerio de Hacienda para una fracción de la deuda total que el Estado tiene con la Caja, cuyo financiamiento sería vía un préstamo con un organismo internacional. Y negociar con el Banco Mundial y el Ministerio de Hacienda el desembolso de los recursos pendientes del programa de resultados para el fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica, los cuales ascienden a 135 millones de dólares. Y luego hay 4 medidas de apoyo a patronos y trabajadores independientes. Una medida que requiere también un comentario es excluir durante 12 meses la obligación de los patronos morosos de pagar en su totalidad los aportes correspondientes a la Ley de Protección al Trabajador dirigidos al ROP y al Fondo de Capitalización Laboral como condición esencial para suscribir cualquier arreglo o convenio de pago con la Caja. Pero evidentemente aquí hay una corresponsabilidad en la que también los sectores trabajadores también están asumiendo su compromiso, ¿verdad? Y su parte en esta conjunto de respuestas para sacar adelante la Caja. Bueno, muchísimas gracias al padre Edwin Aguiluz Milla, quien es representante de la Vicaría Episcopal Pastoral Social Cáritas, quien nos ha hecho un resumen de las propuestas con enfoque social. La Caja Costarricense de Seguro Social es el pilar de nuestra seguridad social y usted y yo como trabajadores tenemos la obligación de respaldar las propuestas, aunque a veces puedan afectarnos en cierta medida, porque en realidad estas propuestas que hizo este grupo no implica una nueva carga a los trabajadores. Nosotros esperamos que esas propuestas puedan ser analizadas, mejoradas por esta comisión bipartita, y si usted las quiere conocer, en este link podrá encontrar esas 14 propuestas, y si usted quiere mejorarlas, si usted quiere comentarlas, léalas, analice y pueda explicar qué puede hacer usted por la Caja Costarricense de Seguro Social.